Buenas noches, amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otra edición de su programa Rostros y Huellas. El ser humano tras el actor político, tras el actor cultural, tras el actor social. En esta noche realmente tenemos un personaje de mucha relevancia y de trayectoria en la ciudad y provincia de Loja. Es el doctor Rubén Ortega Jaramillo. Una persona con un arraigo cultural realmente importante, con una trayectoria en las letras y también en la política de la ciudad y la provincia de Loja. Hijo de Emiliano Ortega Jaramillo, reconocido artista, músico y escritor lojano, de doña Julia Jaramillo Carrión, dignísima dama a la que también tuve el gusto de conocer. Doctor Rubén Ortega, bienvenido esta noche a este programa Rostros y Huellas. Para nosotros es un honor tenerlo en este set. Y luego de ese caminar y trajinar profundo que usted ha tenido en la ciudad y provincia de Loja, luego de ir andando en labrar letras, cuentos, ensayos, haber sido alcalde de Loja, haber sido registrador de la propiedad y de haber tenido muchísimos elementos de participación en la sociocultura lojana. Bienvenido a este programa y nos gustaría saber quién es Rubén Ortega Jaramillo, cómo empezó sus primeros pasos aquí en la campiña lojana dentro de su entorno familiar y social. Gracias por la invitación y gracias por esa bienvenida cordial, excesiva en elogios para este hombre del pueblo. Me dijeron una vez que cómo me definía, y la definición es de lo más simple. Creo que soy y he sido un luchador por la vida. Si estoy conforme o inconforme con lo que he hecho, decirlo primero, una conformidad sería una satisfacción medio egoísta. Yo de lo que he hecho bien no me arrepiento. De los errores que he cometido he tratado de remediarlos en lo que he podido. ¿Y cómo voy a estar satisfecho? Creo que siempre voy a estar en deuda por lo que quiera que haga. El hombre es limitado y las deudas que se tienen, en mi caso, con mi gente, con mi familia, en primer lugar, con el entorno de vecinos de Loja, con la gente que me ha conocido en la provincia y en el país, y también en los lugares que he visitado y donde he dejado alguno que otro amigo. Con esta gente sigo en deuda, por lo menos es una deuda de gratitud, y creo que sigo trabajando en lo que creo que sé hacer. Sigo escribiendo. Doctor Rubén Ortega, un hijo de Emiliano Ortega Jaramillo, de doña Julia Jaramillo Carrión, con una progenie de los gatos Ortega. ¿Cuántos gatos tuvo esta importante familia en Loja? Cuéntenos un poquito. Me hace acordar de mi madre, cuando la nombraron madre símbolo de Loja. Tuvo una expresión que para mí es maravillosa y me quedó grabada. Le preguntó el conductor, como usted, señora Julita, díganos qué es lo que más ha hecho en la vida. Dice, un milagro. En el mismo plato les enseñé a comer a 10 gatitos. Así es que esa es la historia más gráfica de la familia. Se nos han ido 2. Así es. Se nos han ido los cantores. Eugenio y Benjamín, pues el último que se fue. La nómina, los que están aquí son conocidos en Loja, los que están en otras partes serán allá.
soy el primero de esta camada Ajá. de gatitos. No? Y el último es Benjamín, y mires el segundo que... 13 han ido. Un segundo... ¿Y Guillermo, Eugenio? No, Eugenio y Benjamín. Guillermo está vivo. Hubo un segundo Benjamín, o un primero más bien. Después, entre Rubén y Eugenio, hubo un Benjamín que se murió muy niño, de 2 años. Yo me acuerdo. ¿Sí? Yo me acuerdo de mi hermano. Esa es la... De estos recuerdos, doctor Ortega, cuéntenos un poquito dónde fue que estudió Rubén Ortega Jaramillo. ¿En qué escuela fue la que estudió Rubén Ortega? Ya, mire, otra anécdota. Mi padre era normalista. En el tiempo en que ser normalista... De los pocos normalistas que había. Claro, hubo el normal Juan Montalvo en Quito, en el que él se graduó, y en Guayaquil el Rita Lecumberri, en el cual fueron profesores normalistas lojanos. Guillermo Benigno Vallancela fue profesor en el Rita Lecumberri. Normalista. Sí, es decir, tener el título de normalista en ese tiempo. Como David Pacheco Ochoa también. Me parece que era normalista también. Bueno, después vinieron muchos más, ¿no? Pero en los primeros era el título más alto en materia de educadores que había en el país. Entonces mi padre, con ese título, vino a Loja, pero fue requerido más en Cuenca que en Loja y fue a trabajar allá. En Cuenca debía haber nacido yo, porque... ¿Estaban con doña Julita en Cuenca allá, ya viviendo? Claro, y se casó en Loja y se fueron los dos a Cuenca. Y hubo amigos de mi padre que vieron a mi madre grávida y que después me vieron a mí muy niño en Cuenca. Entonces la deducción era lógica. Don Emiliano tenía su morlaquito propio, pero nunca fue cierto esto. Yo nací en Loja. Mi madre quiso venir a Loja. Nací yo aquí y después de que nací me llevaron a Cuenca de un mes de nacido. Y ese era un viaje pues sumamente largo. Mire, mi abuelo era carpintero, don Teodoro Jaramillo Seminario, primo hermano de Adolfo Valareso Seminario. Era carpintero, era constructor y trabajaba en la carpintería. Hizo un cajón con un cincho para que un peón me lleve, digamos, cargado en esa forma. Tuve el vehículo más raro para ir de Cuenca a Loja, y mire lo que ahora se hace en un vehículo cualquiera, 3 horas, 4 horas, cuando más. Los alabanciosos dicen que hacen 1 hora o hora y media, eso no es cierto. Claro, es buen tiempo, pero no es cierto. ¿Y en qué escuela estudió doctor? Usted? En 2 escuelas. Estuve el primero y segundo año en la escuela Miguel Río Frío, y después estuve en la escuela José Antonio Iguigurín, la Salle. Claro, indudable. Y allí egresé ya pues de la escuela primaria. ¿Y ahí en la secundaria dónde fue? También en 2 colegios. ¿Ya? El primer año estuve en el colegio La Dolorosa, y a partir del segundo año estuve en el colegio Bernardo Valdivieso. Ya. O sea que se combinó un poquito la educación lasallana, la educación católica, más la laica, ¿no? La laica que teníamos así en Bernardo. La explicación, mis padres eran profundamente católicos, entonces lo primero que tuvieron que hacer conmigo es, en el caso del colegio, mandarme al colegio católico. Y mi padre era normalista y trabajaba en la Miguel Río Frío. Entonces lo primero que hizo es llevarme a su escuela. Pero ocurrió que nunca mi padre me tuvo en la escuela, porque lo nombraron inspector escolar en Loja, y yo me quedé en la escuela ahí. Bueno, de paso que la Miguel Río Frío ha sido una escuela muy representativa fiscal, ha tenido una
Y una vez que terminó ya Rubén Ortega en la secundaria, ¿a dónde fue a la universidad? ¿Qué universidad fue a estudiar? A la Universidad Nacional de Loja. Allí hay una otra anécdota. Creo que mi padre fue el que dirigió mi educación, en tanto que mi madre dirigió mi destino, porque... Doña Julita, ¿no? Mire, yo tenía el título de bachiller en la optativa físico-matemáticas. Pensaba ser ingeniero y mi madre, a sabiendas de que había un tiempo, digamos, entre el régimen de universidad en la costa y en la sierra, yo debía ir a estudiar ingeniería en Guayaquil. Entonces, en ese tiempo, eran como 6 meses en que yo debía estar haciendo nada, es decir, posiblemente en las labores de un adolescente que... ¿Y qué pasó, doctor, justo ahí? Porque son dos rutas bastante diferentes, ¿no? El tema de ingeniería civil y el tema de dedicarse a la jurisprudencia. Claro. ¿Cuál fue el quiebre para que decida? Ya, mi madre, doña Julita, me propuso, mira, en ese tiempo que vas a estar haciendo nada, porque no vas a ilustrarte estudiando Derecho, que es una forma de ocupar bien el tiempo. Me pareció razonable la propuesta. Me matriculé en la Facultad de Derecho y no quise volver a saber nunca más de otra carrera. Qué bien, qué Así bien. es. Bueno, cuando Rubén Ortega estuvo en la facultad ya de jurisprudencia de aquí, que sigue siendo una de las facultades más importantes del país, de hecho, los resultados de esta facultad en el país han sido realmente importantes. Hemos tenido algunos presidentes de la Corte Nacional de Justicia. Yo recuerdo muchísimo a doña Julita Jaramillo. De hecho, me he preciado de tener una amistad con su familia, y recuerdo que era una mujer, aparte de su amabilidad, de su dulzura, era fantástica para una receta de cocina, ¿no? Así. Era fantástica, y que yo creo que heredó muchísimo de estos artes culinarios también a nuestras buenísimas amigas, hermanas suyas. ¿Cuál es una de las anécdotas que tiene Rubén Ortega respecto de esas noches de bohemia tan interesantes, tan bonitas, que siempre hicieron ya sea en su casa, ya sea en casa de doña Julita? Lo primero, no era habilidad solo de mi madre. Todas las Jaramillo eran extraordinariamente hábiles para la cocina, y también para hacer pan, dulces y todo lo... Una maravilla. Sí, una maravilla. Esto realmente nos crearon... Pioneras en las quesadillas, sí, pioneras en las carmelitas. Todo aquello. Es decir, hay un menú muy nutrido y amplio de todo lo que sabían hacer. Ahora mire, lo que usted dice, nos reuníamos en casa con mis hermanos, con mis hermanas, con los amigos, a tocar la guitarra y a cantar. Entonces, no era solo 2 familias, sino a veces muchos compañeros de escuela. Y desde muy joven, con Leopoldo Palacio Román, aprendí a tocar la guitarra. Leopoldo como Palacios era un virtuoso de la música. No solo cantaba muy lindo. Nunca entró él a un conservatorio, no leía. A mí me enseñaron a leer a viva fuerza, y eso me salvó un poco porque pude aprender mejor que ellos técnica de guitarra. Estas historias y muchas otras más vamos a conversar, a pesar de que el tiempo se nos viene corto aquí en este programa Rostros y Huellas. Pero vamos a seguir conversando luego de un momento.
Manuel, ¿cómo está? Bien. Oiga, mi papi me manda a comprar todas estas botellitas. Está bien. Son $3. Tenga, aquí está. Pero eso sí, muchachos, se me van. Se me van. Gracias. Toma, papá. Gracias, mijo. El consumo de alcohol en menores de edad es un mal que puede tocar a tu familia. Reacciona Ecuador. En el Ecuador, miles de litros de alcohol circulan ilegalmente. La mayoría sin control de calidad, falsificados. Y pueden aparecer donde menos lo esperas. ¿Y tú, qué estás tomando? Reacciona Ecuador. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Gracias por acompañarnos, amigas y amigos televidentes. Realmente es una conversación muy interesante con el doctor Rubén Ortega Jaramillo, que nos preciamos de su amistad y de tenerlo esta noche aquí, conversando sobre temas interesantes, no solamente sobre su vida, sino que también vamos a pasar ya a conversar sobre su trabajo en literatura, en la música, en el arte. Antes de pasar ya a este bloque, doctor, cuéntenos alguna anécdota de estas en las que, con el tema de la música, tuvo en alguna ocasión en épocas anteriores. Bien, mire, más bien es un recuerdo que me lo procuró Mami Avi, la doctora Alba Cabrera, que es en definitiva quien ha elaborado el itinerario de mis viajes al exterior. Como era normal en Europa, ella estudió en Italia, pero me llevó una oportunidad por Europa Central, y esa noche teníamos un recital, un concierto en Viena. Lo había preparado todo. El recital tenía dos partes. La primera exhibición de una orquesta, no eran sino 5, y la segunda champaña y vals en otro salón muy amplio del mismo local. Empezó el concierto y tenía yo impresiones terriblemente profundas al mirar el sitio y al mirar todo lo que pasaba allí. Lo primero, la parte central, yo estaba con la doctora Cabrera ubicado lateralmente. La parte central, por alguna razón, se había reservado para los japoneses. Estaba lleno, los japoneses todos muy correctamente vestidos, y escuchaban el concierto, y sabía yo que lo estaban entendiendo mejor que yo, por lo menos, y el detalle fue muy fácil para descubrirlo. Con el pie
noté que varios seguían los compases y se anticipaban a los movimientos. Es decir, que todos los japoneses que estaban allí conocían la música vienesa que te estaba... Y mira la distancia que hay, pues, digamos, de Viena a Tokio. Así es. Pero ellos saben esa música, la disfrutan y la conocen tanto o más que nosotros. Me llamó la atención por esa diferencia cultural, ¿no? Inclusive. Claro. Y vino la parte más emotiva para mí. Salió pues lo que quien le era, y le decía en mis expresiones, el dueño de la orquesta, era el violinista. Oiga, lo veía yo y lo asocié de inmediato con Segundo Cuevaselli. Era como él, pequeño, blanco, no era gordo, pero tampoco flaco. Estoy describiendo a Segundo Cuevaselli. Y empezó a tocar un vals, y era justamente el vals que nos hacía escuchar siempre Segundo Cuevaselli. Exactamente el mismo, y que a veces nos enseñó a acompañarlo. Entonces, mire, ir a escucharlo en Europa justamente y el mismo vals. Ahora salimos de allí, impresionante. Y impresionante. En la plaza estaba pues una estatua. Me acerqué y era el dueño de todo el homenaje permanente. Era Johann Strauss, el dueño del estatua, el dueño del violín, el dueño de la música y el dueño de esta noche tan especial para mí. En Budapest hubo otro acontecimiento que a mí me sorprendió. Estábamos en una mesa muy amplia, toda la delegación latinoamericana, porque fue en un tour que tuve la oportunidad de llegar a Budapest. Ahora, mire, Hungría para mí siempre fue un país muy especial en cuanto a la música, brillante, con esos compases tan marcados y, digamos, una cultura tan muy, viva, muy nutrida, ¿no? Tan viva. La música, la danza húngara, la tocaba aquí, y ya Edgar Palacios nos llevó a esta música muchas veces. Así es que empezó la primera parte del concierto. Oiga, y había dos violinistas. Tienen influencia rusa y gitana los violinistas, pero con una escuela brillantísima. Es decir, eran magos de la ejecución en el violín. Estábamos felices. Y el detalle, las copas que estaban en la mesa no se llenaban con botella, sino que había otro mago, un mesero que tenía una redoma llena de vino y con una manguera, más o menos como esas mangueras que tienen los sueros que se ponen para hidratar a algunos pacientes. Este individuo, con una manguera de esas conectada a la redoma de 1 metro, le hacía llegar. No necesitábamos movernos ni acercar las copas. A 1 metro de distancia le ponía el vino en la copa, le ponía el vino y no regaba una gota. Así es que era la maravilloso tipo de anécdotas. Doctor Ortega, pasando un poco ya al tema de la literatura, porque usted ha sido y es un hombre de letras, de narrativa, de ensayo. ¿Cuál fue su primer libro? ¿Cuál fue el primer trabajo literario que hizo? Le digo una confidencia. Había publicado yo algún poemita, alguna narrativa, algo muy pequeño, y me guardaba toda la literatura. Pensaba yo mejorarla hasta ponerla en mi exigencia publicable, y nunca publiqué un libro de literatura hasta que tuve más de 40 años. Mis primeros libros fueron de derecho.
La introducción al derecho fue lo primero que salió. Y yo ya tenía 30 años. Claro. Después... Inclusive algunos de ellos se manejan como texto en la Universidad Técnica Particular de Loja también. Claro. La universidad, mire lo que pasó con ese libro. Lo cedí a la Universidad Central. Trabajaba en la Universidad Central un caballero y magnífico curista que después fue mi amigo, el doctor Ricardo Cornejo Rosales. Cómo no. Y a él le habían confiado dictar introducción al derecho, pero mire lo poco informados que estaban en Quito. Él creyó, era magnífico civilista, él creyó que introducción al derecho era introducción al derecho civil y nada más, y tomó la primera parte del Código Civil, y eso daba. Pero cuando era en general, claro, global, era la materia, no era introducción al derecho civil no más, sino a todo el derecho. A todo el derecho. El derecho civil es una rama. ¿Cómo no? Entonces, tenía mucho que ver lo general, la teoría general del derecho. Es decir, mire, lo más sencillo, en el Código Civil estudia las normas hechas que rigen al país. En cambio, en Introducción al Derecho se estudia el proceso y la razón de formular esas normas en todos los lugares donde se tiene este sistema. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con textos. Claro. Pero, por ejemplo, Rubén Ortega Jaramillo es muy conocido por una obra, por ejemplo, tan importante que ya inclusive no sé si ya está más de la 6ª edición, como es Sucedió en mi provincia, ¿no? Esto creo que también es uno de sus hijos más preciados, Sucedió en mi provincia. El primero, y ahora lo que me decía un amigo con los libros, me dice, bien, cada libro con la comparación, cada libro es un hijo, y el padre a todos los hijos nunca los ve feos. Entonces, ese es el caso con los libros. Sucedió en mi provincia, yo creo que sin exageración, es el libro que más ejemplares se han vendido. Pueden no haberse vendido, pero más ejemplares han circulado. Mire, tiene 50 años. Y la última edición, creo que es esa. Esta es la 6ª edición, creo que es la última. Esta edición se hizo hace más o menos 1 o 2 años. La dirigió Jaime Celi Correa y no hay un solo ejemplar en ninguna parte, en ninguna librería. Sí. Entonces, esta edición veo que no tiene un auspicio institucional, ¿no? No. Esta es una edición privada. Indudablemente. Y de hecho, por lo que lo conozco y lo conocemos, la mayoría ha llegado regalada más bien. ¿Cómo no? A las amistades. Mira, es muy fácil el proceso económico. Se vende hasta lo necesario para pagar los gastos más onerosos, ¿no? Y lo demás se entrega. Ya en las últimas ediciones he podido darme esa complacencia, ¿no? Entre estos trabajos yo he podido ver, la conozco a su señora esposa, la doctora Alvita Cabrera, también de quien me aprecio su amistad, pero yo recibí en mi hogar cuando llevé este librito, este folletito, que dice Alba Isabel, poesía 1958-2010, y tuve unas maravillosas expresiones de parte de mis hijas. ¿Cómo nació esta pequeña obra tan bonita, dedicada a Alvita Cabrera? Mire, es en primer lugar, es el noviazgo, los amores, la ausencia. Yo estaba en Buenos Aires y ella en Guayaquil. Entonces, en Buenos Aires y Guayaquil... ¿Fue por motivos de estudio, trabajo? Claro, no. Yo ya trabajaba en Buenos Aires. Ya. Y mire las coincidencias. Estaba en Buenos Aires cuando agonizaba Eugenio Pacelli, Pío XII. Y ahora
me vuelvo a acordar de Buenos Aires. Por el nuevo porque Francisco. Jorge, claro, Papa porque Francisco. Francisco, es decir, Jorge Mario Bergoglio es argentino. Yo tengo la impresión de que alguna vez escuché o asistí a una misa en una capilla de retiro oficiada cuando él era digamos, era solo sacerdote. Que no puse mucha, ¿cómo se me podía imaginar que el cura que estaba diciendo la misa a la cual me llevaron iba después a ser Francisco I, ¿no? Imagínese Pero usted. yo quizás pueda confirmar estos datos que para mí son muy Que valiosos. son importantes. Así. Estas son las anécdotas y las vivencias que ha tenido Rubén Ortega Jaramillo, un personaje muy importante en la provincia y en la ciudad de Loja. Pero vamos a seguir con un poco más antes de cerrar, ya con el último bloque, luego de un momento. Manuel, ¿cómo está? Bien, Oiga, mi papi me manda a comprar todas estas botellitas. está bien. Son $3. Tenga, aquí está. Pero eso sí, muchachos, se me van. Se me van. Gracias. Toma, papá. Gracias, mijo. El consumo de alcohol en menores de edad es un mal que puede tocar a tu familia. Reacciona Ecuador. En el Ecuador, miles de litros de alcohol circulan ilegalmente. La mayoría sin control de calidad, falsificados. Y pueden aparecer donde menos lo esperas. ¿Y tú, qué estás tomando? Reacciona Ecuador. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. So play me smooth, sway me now. Definitivamente el tiempo se nos viene corto en esta conversación con el doctor Rubén Ortega Jaramillo, y son tantos y tantas las aristas que se podrían conversar y de tantos aspectos, definitivamente. Sin embargo, tengo que trasladar una de las intereses y preocupaciones de muchas personas que lo conocen y lo estiman al doctor Ortega Jaramillo, y es una de estas preguntas que salta aquí en esta mesa, porque conocen de su trabajo prolífico, fecundo, continuo. ¿Tiene Rubén Ortega Jaramillo en ciernes alguna obra? ¿Está trabajando algo? La estoy escribiendo. Mire, es muy fácil. Empecé por una narrativa
pero ocurrió que el protagonista de la narrativa no me coincidió con lo demás de la narrativa. Entonces la dividí en dos. Una parte, narrativa simple y llanamente, el problema de Lima, un taller en Lima que en definitiva reconstruye un vehículo viejo y lo vuelve a poner en circulación después de que había estado 70 años, digamos, inservible. Este es todo el proceso, todo el proceso de y todos los avatares del taller en este trabajo. Esto tiene mucho de realidad porque yo lo viví, porque era amigo del protagonista. Y la segunda parte, unas memorias de todos los viajes que he podido realizar. Muy interesante. Entonces, en esta segunda parte me ha dirigido, porque tenía apuntes y tenía más conocimientos que yo, especialmente de Europa, la doctora Alba Cabrera, y estoy terminando. Su esposa para conocimiento, claro. del Ahora mire el problema y mis problemas. Yo no tenía 20 años y había recorrido gran parte del continente. En el continente no se habla sino español, solo Brasil habla portugués. Yo me acerqué todo lo que pude al portugués, me encanta, especialmente las canciones de los tabajaras, me encantan. Los indios tabajaras, famosos guitarristas y cantores insignes, y todos los temas que canta Roberto Carlos y los demás cantores brasileños, inclusive el pequeño. Todos esos temas me encanta escucharlos más bien en portugués y hasta memorizarlos. Y ahora me premió el cielo, el destino. Una nieta mía fue a estudiar allá. Y ella sí habla portugués fluidamente. Ahora lo puede escuchar ya de cerca. Ahora ya lo tengo en casa. Entonces, en Sudamérica, digamos, lo he dejado para el último. Una de las cosas más impresionantes que hay en Sudamérica es justamente este país, ¿no? Es decir, Brasil ahora lo tiene todo, ¿no? El efecto del fenómeno Lula, que en definitiva combatió tan bien y tanto la pobreza, le ha dado al Brasil. Logró levantarlo. Claro. Y hablando justamente del tema del desarrollo de esta última trabajos que está haciendo, ¿ya está cerca de terminarlo? ¿Está ya solamente puliéndolo? ¿Están las puertas? Mire lo que le digo a mi hija, a mis hijas que están tan interesadas en él, y a mi señora: no hay ningún apuro, no me puedo tomar. Le digo, mire, empecé en Lima y Panamá, seguí, y le digo en orden, seguí en Europa Central, empezando por Holanda, Alemania, Austria, Hungría, como le decía, y en Hungría me ocurrieron una serie de cosas que lástima que no haya tiempo para relatar. Y hablando un poco, para cerrar ya, porque el tiempo realmente se nos vino encima, ¿qué pasó con el banjo que le logró prestar mi padre en ese tiempo? Lo toqué con él. Pero lo devolví, no sé qué habrá pasado. Muy bien. Sí. Esa es la historia del banjo. La historia del ahora banjo. Ahora una cosa era del club ANSA. El club ANSA Macará. De Macará. Alguien lo regaló. Estaba, digamos, abandonado. Me lo prestaron por influencia de su padre, claro, que es un gran guitarrista. Y mire lo que tuve que hacer. Le compré cuerdas de metal y lo afiné
con las 4 cuerdas. El banjo solo tiene 4 Hubo que cuerdas. hacer un trabajo artesanal y componerlo Entonces para trabajar. lo afiné como si fuera una guitarra. Y toda la técnica que sabía de la guitarra Y le pudo- apliqué al banjo y pude hacerlo. pudo funcionar. Era el banjo pequeño, no era el de acompañamiento. Realmente Rubén Ortega Jaramillo, genio y figura que nos tiene aquí extasiados con este tipo de charla y conversación, y que siempre nos faltará el tiempo para conversar. Nosotros queremos agradecerles a ustedes por habernos acompañado y los invitamos para una próxima edición de este programa Rostros y Huellas. Que tengan un lindo fin de semana. Buenas noches. ¿Qué tiempo nos hemos